Y pues, bueno, dale, introducir. Sí. Bueno, continuamos ahora con la próxima ponencia de nuestro coloquio. Es un gran placer y honor saludar a Su Excelencia el doctor Guillermo Reyes, embajador de la República de Colombia en Suecia, que nos acompaña el día de hoy. Un gran placer, un gran honor para nosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y va a hablar sobre las relaciones internacionales de la República de Colombia. Muchas gracias, muy amable. Bueno, un saludo para todos. Me da mucho gusto compartir con ustedes. Me da pena pues que dañé la transmisión, el sistema, pero ya estamos acá. Vamos a hacer lo siguiente, que le estaba diciendo ahora. Vamos a hacer unos 25 minutos, contarles un poco cómo la complejidad de lo que es el manejo de las relaciones internacionales en un cambio de un gobierno que duró muchos años o una política que duró muchos años, más de 200 años de gobiernos de derecha, al cambio de un gobierno de centro izquierda. Y eso no es un solo concepto de carácter ideológico, sino que eso implica muchísimas cosas en el plano nacional como en el internacional. Entonces, voy a tratar de dar algunas ideas, pero les decía que yo tengo que conectarme faltando 10 para las 4 por un tema de la embajada, pero vamos a darles 20 minutos, 15 minutos al final para que ustedes pregunten, porque yo creo que es más constructivo que si tú tienes una pregunta sobre el tema de la ruta a la sede, pues que la puedas preguntar, porque quizá yo no vaya a hablar del tema. Entonces dejamos, y John Jairo hará lo propio, los acompañe entre los dos, respondernos las preguntas que tengan. ¿Ok? Bueno, espero que ninguno hable solo alemán. Creo que aquí son más hispanoparlantes que francoparlantes. Así que, bueno, yo voy a comenzar por hacer referencia un poco ordenadamente a lo que podríamos llamar como lo que se definió desde el plan de gobierno y ha sido a lo largo de estos 3 años los principios rectores de la política internacional del presidente Pérez. Y me gustaría mucho que si alguno tiene un sesgo muy antipetrista, se lo quiten en este rato y que sea un diálogo más académico como yo lo pretendo hacer, sin apasionamientos, porque hoy por hoy el tema de nuestro gobierno es un tema que genera eh, muchísimos eh, radicalismos y apasionamiento. Yo pues he perdido casi que todos mis amigos. Creo que yo, Jairo, es el poco, de los pocos que me quedan. Tengo varios compañeros que son magistrados del Consejo de Estado y tenemos un chat de amigos y yo ya no puedo ni ver porque el tema es muy agresivo. Y es muy agresivo porque Colombia cambió y aunque uno no quiera reconocerlo, eh, es un cambio que nadie lo esperaba así y los cambios cuestan. Uno, aceptarlos. Dos, acomodarse a los cambios. Tres, pues nadie podía dejar de esperar que Colombia no cambiara si su presidente era de izquierda. A lo largo de la historia, un líder de una oposición política y política en todos los conceptos, social, económico, internacional, etc. No podía un presidente como el presidente Petro quedarse callado frente a temas como los que lo llevaron a ser presidente, la necesidad de una reforma laboral. Entonces aquí los empresarios estamos preocupados porque a una persona que se gradúa del SENA en Colombia no se le puede pagar lo justo, no hay que pagarles menos porque su capacitación no les da para ganar más. Pero la reforma también trae cosas que son justicia social,
la reforma pensional. Es algo que Colombia requería y que el presidente la lideró porque era su convencimiento y por eso votaron por él. En estos días, tal vez ayer, en una reunión con el rey de Suecia y algunos embajadores, decía el embajador de México que la diferencia entre la presidenta Sheinbaum y el presidente Petro en Colombia es que la presidenta mexicana llegó al poder con mayorías en el Congreso, con lo cual hacer las reformas era muy fácil, porque su bloque de parlamentarios es mayoría. Aprobar reformas de todo tipo es fácil, pero para el presidente Petro ha sido absolutamente casi imposible. ¿Por qué? Porque no tiene mayorías en el Congreso. Nuestro sistema de elección, poniendo simultáneamente la elección del Congreso y a las pocas semanas del presidente, genera una situación muy difícil. Y es que si no tiene mayorías o no logra con la coalición hacerlas, entonces sus reformas o no pasan o es muy difícil que logren salir adelante. A nivel internacional también, entender la dinámica de la política internacional del presidente Petro, conociendo la historia de nuestra política internacional, es difícil aceptarla. Pero a pesar de lo que digan, ha sido, en mi criterio, académicamente, no sesgadamente, ha sido positiva. Ha tenido críticas, ha tenido cosas que no han sido eh, totalmente acertadas, pero creo yo que Colombia puede darse eh, el lujo de decir que ha logrado cosas que no se han logrado antes. Y a eso voy a llegar a explicar el por qué. Pero por supuesto, reitero, ustedes pueden revisar posiciones, artículos, comentarios de mucha gente que dice que hay cosas buenas y hay cosas malas, porque somos seres humanos y porque no todo es color de rosa. El presidente Petro, en su campaña, en su proyecto y en su plan de desarrollo, fijó como la bandera de su gobierno a nivel nacional e internacional un lema que se llama potencia mundial de la vida. Y ese es un concepto que hay que analizarlo desde todo el concepto de lo nacional e internacional y, por supuesto, entendiendo lo que tiene un enfoque básicamente humanista, feminista y participativo. Estas convocatorias que a muchos les ha oído que el presidente diga que convoca una consulta, pues es el legítimo derecho que un gobernante tiene a consultar al pueblo si quiere o no quiere las reformas que un Congreso le niega. Ahora, si mi Congreso es mayoritariamente enemigo mío, pues es muy difícil que un presidente pueda utilizar las herramientas que tiene. Es, muchos en Colombia y en muchos países ocurre lo mismo, desconocemos la historia, pero la penúltima dictadura de nuestra historia en Colombia fue el general Rafael Reyes, 1905 a 1909. Y se hizo dictador porque todas sus reformas que llevaba al Congreso se le rechazaron. Todas. ¿Qué hizo el presidente? Decidió cerrar todo. Claro, obviamente no estoy legitimando que lo haga, sino estoy contando que es la historia, porque entendió que no querían dejar que cambiara el país, que se reformara. Entonces, digamos, toda esta política internacional ha buscado fomentar cosas que en el pasado nunca se daban. Reitero, esa política participativa, feminista y humanista. La política del cambio, que es el gobierno, así se llama, el gobierno del cambio, se fundamenta en la promoción y protección de los derechos humanos, la democracia, el respeto a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos, la coexistencia pacífica, la buena vecindad, el multilateralismo, la cooperación sur-sur y el cuidado como principios rectores. Yo tuve para mí el privilegio
siendo ministro de Transporte en Colombia, de reabrir la frontera entre Colombia y Venezuela, un 1 de enero. Y para mí es de las cosas que me marcarán y me han marcado, porque duramos 7 años con una frontera cerrada. Pensemos en estar aquí, en Alemania, y que la frontera con Dinamarca esté cerrada y que sea la frontera donde la gente cruza diariamente por cantidades a estudiar, a trabajar, a obtener sus productos, y que por 7 años colombianos que vivían sus familias en un lado y en el otro les cerráramos las puertas siendo colombianos, por ejemplo, pues afectó mucho la economía, afectó mucho el país. ¿Qué dijo el presidente? Pues cada pueblo es libre de autodeterminarse, de decidir qué gobierno quiere. Y eso lo deciden las mayorías. Las minorías tienen que aceptar la voluntad de las mayorías. Y en ese orden de ideas, el presidente tomó una decisión que ha generado cosas positivas. Quizá para muchos, pues debió haber seguido cerrada la frontera, pero para quienes estábamos en el gobierno, reabrir la frontera era un tema humano, de principios, económico, y porque no podíamos castigar a los colombianos ni a los venezolanos que cruzaban de un lado al otro. Los seres humanos, como lo ha dicho el presidente, a nivel internacional, hemos sido migrantes desde el origen de nuestra civilización y estamos castrando ese concepto natural que nos pertenece de ser migrantes. Y en eso el presidente le ha dado una gran responsabilidad a los embajadores de ser trabajadores por la migración, por defenderla, por promoverla, por buscar que toda eh, ese cúmulo de colombianos que viven en el exterior sean reconocidos, defendidos, que las embajadas, porque así es, lo digo por causa y por conocimiento propio. En Suecia, los embajadores anteriores expulsaban a colombianos, no los dejaban entrar a las embajadas porque no eran de un gobierno o de otro. eh, y el colombiano se sentía ajeno a sus embajadas. Y el presidente le dio a los embajadores la orden de ser más embajadores de la calle, de abrir sus embajadas, para que el colombiano se sintiera como parte activa de ese país, para que el embajador trabajara por la comunidad por salvaguardar sus derechos. Los embajadores antes eran tan reconocidos como eh, esos actores de películas que no pasan de muy pocos espectadores, es decir, no los conocía nadie, no iban a buscar a colombianos, no trabajaban por el refugiado, y nosotros tenemos una migración muy grande producto de nuestro movimiento interno. Entonces, todo eso generó un cambio que a muchos les parece extraño, que un embajador esté con el pueblo, acompañándolo y dándole lo que no se le daba antes. Y por supuesto, la buena vecindad ha sido un elemento muy importante para este gobierno. Tanto que uno, a pesar de las dificultades con algunos gobiernos de América Latina, no muchos, son El Salvador y Argentina quizá, lo demás ha generado réditos muy importantes para Colombia. Uno, porque si bien el presidente cuestionó el tema del resultado de las elecciones del presidente Nicolás Maduro, tampoco podía cerrar otra vez la frontera y dejar a sus conciudadanos abandonados con un simple mensaje de cerremos las fronteras. Eh, Le ha dado méritos en el sentido de un liderazgo que tiene en la región. El presidente Petro fue elegido hace poco presidente de la CELAC, que es por voto popular entre los presidentes, quiero decir, por voto de presidente por presidente. Y le dieron el mandato al presidente Petro, lo cual significa que es un líder aceptado y reconocido en la región. A Colombia la eligieron en el Consejo de Seguridad para el próximo periodo de 2 años. ¿Quién lo eligió? Los países de América Latina, lo cual quiere decir que la diplomacia internacional del presidente Petro no es el fracaso que algunos medios de comunicación dan. A Colombia la reconocen globalmente
en su discurso de cambio climático, que no se daba antes, en la defensa de la vida, en la defensa de los derechos de la población LGBTB más, no sé qué si me falta alguna letra, de la mujer, políticas que antes no existían. Eh, y darle representación en las embajadas a distintos sectores, a los indígenas, a los afrodescendientes y a población que antes no era tenida en cuenta. El tema de la COP y su defensa por el medio ambiente es una política que hoy produce resultados para el país. En línea con el compromiso con la equidad de género y la superación de la discriminación y la segregación, la incorporación de un lente feminista ha buscado aumentar el rol de las mujeres y otros grupos vulnerables, formulando y ejecutando política exterior. Y reafirma el compromiso de combatir toda forma de desigualdad, de opresión, de violencias basadas en género, clase social, raza, etc. A su vez, la política exterior del gobierno es participativa en el sentido de la inclusión de numerosos actores que antes no hacían parte de la política exterior, tanto en diseñarla, incorporando a la academia como parte sustancial, las organizaciones no gubernamentales, la diáspora, los jóvenes y las comunidades. Se han fundamentado las relaciones internacionales en crear puentes de paz, puentes de igualdad, la defensa de la biodiversidad, el combate al cambio climático, teniendo en consideración el reto común que tiene la humanidad de la supervivencia. Esa crisis del ecosistema llevó a que la política que el presidente diseñara era un convivir entre el ser humano y el ecosistema. Y no en vano, de lo que más ha logrado el presidente ha sido en el tema de biodiversidad y apoyo en materia de cooperación internacional para el Amazonas, la Orinoquía, zonas que antes eran olvidadas en Colombia. ¿Cuáles son los ejes centrales de la política exterior que tiene el gobierno del presidente Petro? El primero, la priorización de la integración con América Latina y el Caribe. Y ese es el discurso que dio el presidente cuando se posesionó como presidente de la CELAC. Vamos a trabajar por una América Latina unida, una América Latina que avance contra la pobreza, la desigualdad, el extractivismo y el cambio climático. El énfasis está puesto en temas como la Alianza del Pacífico, la CELAC, la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños y, por supuesto, la comunidad andina de naciones. En el fortalecimiento de la integración latinoamericana, ha aprovechado la participación en muchos foros multilaterales para promover su Agenda 2030, encaminada al tema de medio ambiente, cambio climático y otros temas relacionados. Dos, el respeto por los derechos humanos, la defensa jurídica del Estado colombiano en el exterior, se ha inclinado por reconocer las violaciones a los derechos humanos sistémicas desde los años anteriores o las décadas anteriores. Es un gobierno que reconoce, que pide perdón y que busca reivindicar a las comunidades que fueron afectadas en los gobiernos pasados, durante los gobiernos pasados, por la violencia interna de Colombia. Tres, el cuidado de la vida ante el cambio climático. Junto a la protección de líderes ambientales, el gobierno ha venido trabajando con las comunidades para abarcar acciones ambientales del país. Su primera decisión en firme apenas se posicionó fue liderar en el Congreso la aprobación del Acuerdo de Escazú, llevarlo a la Corte, que saliera de la Corte y empezar su proceso de implementación. Se ha dedicado también a los temas marinos, de cómo proteger los ecosistemas, la selva amazónica y, por supuesto, la protección de ecosistemas deteriorados por el modelo extractivista de nuestra nación. Igualmente, también lideró que Colombia ratificara la Convención de la Biodiversidad, de Diversidad Biológica.
Y finalmente, pues se ha vuelto un líder en temas mundiales de bioeconomía y bioprospección. Ya uno dice, hemos ganado mucho ahí. Próximo gobierno, si llegase a ser opuesto al actual, ahí no hay como a reversa. El país no lo va a permitir. Aquí tenemos un sistema judicial que va muy encaminado a lo que dice la Constitución, donde todo esto son prioridades para Colombia. Cuarto, la política contra las drogas ilícitas, basada en evidencia, con enfoque en salud pública, alternativas socioeconómicas sostenibles y diferenciadas frente a la criminalidad, comercio e inversión, migraciones, donde por supuesto, como lo decía ahora, nuestro mayor problema ha sido el tema de los migrantes venezolanos. Pero no podemos rasgarnos nosotros las vestiduras cuando de Colombia a Venezuela se fueron más de 4 millones de colombianos. Hoy la mitad de la sociedad venezolana tiene un primo, un tío, un padre, un hijo que es colombiano. Y muchos de esos que pasaron la frontera y regresaron eran colombianos y son colombianos. Entonces, el gobierno no les cerró las puertas, como no lo hizo también en el cumplimiento de los acuerdos de paz de 2016. Hemos buscado a nivel internacional que siga la cooperación y el apoyo a todos los procesos de paz. Muchos cuestionan la política internacional de la paz total, porque no admiten que con grupos al margen de la ley, diferentes a los grupos guerrilleros, se pueda negociar una paz. Y si no logramos que entre todos haya paz, Colombia nunca va a superar el conflicto que se vive. En materia de migraciones, entonces, pues hemos avanzado en el Pacto Mundial de la ONU para una migración segura, ordenada y regular, donde Colombia tiene hoy un gran liderazgo. En materia de por razones de tiempo, es que uno hablar de política internacional de un país en 20 minutos, pues es bastante difícil. Pero yo diría que eh, la riqueza geográfica y cultural del país permite una proyección estratégica al mundo que permite aumentar la influencia del país en diferentes espacios. Uno, la pertenencia al Mar Caribe permite una interacción privilegiada con diferentes actores que conforman esa región. Y vámonos al Mar Caribe, el tema Haití. Muchos se preguntan cuál es ese interés del presidente en seguir defendiendo y apoyando a Haití, porque la construcción que tiene el presidente Petro es que Haití tiene derecho a que nos acordemos de él, a que ayudemos a salir adelante del momento difícil que vive, cuando Haití fue fundamental en nuestra independencia. Y Haití es hoy y va a ser para CELAC un punto fundamental en el discurso y en las acciones que se tomen durante estos 2 años. Se está trabajando con Francia, con la Unión Europea. Ese es un tema que va en la cumbre que habrá en noviembre. Unión Europea será el tema de qué vamos a hacer por salvar a Haití. Colombia ha insistido en tener embajada en Haití, en mantenerla a pesar de las dificultades, lo mismo que en Palestina, porque la posición del presidente es que Haití es una nación hermana a la que no se puede olvidar. Y el tema de Palestina, que aprovecho para hacer el comentario, la decisión del presidente de haber roto las relaciones con Israel, pues son justificadas desde su punto de vista ideológico. Yo creo que como muchos lo claman en el mundo entero, contra las acciones de Israel hay que tomar medidas eh, categóricas y condenatorias. Y eso fue lo que hizo el presidente, quien ha hecho que solo cuando haya una voluntad de paz de Israel restablecerá relaciones con ese país. Por ahora tiene embajador o tenemos embajador en Palestina y vamos a seguir ahí defendiendo la paz mundial también. Dos, las costas del Pacífico facilitan una mejor proyección hacia los vecinos de la región. La posición en la cordillera de los Andes permite una mejor relación con los países que la comparten. Así ha sido toda nuestra región andina. La presencia en la Amazonía y la Orinoquía provee al país un gran potencial de desarrollo sostenible y un papel fundamental para proteger esas zonas de la humanidad. Diría que
En materia de logros en política exterior del gobierno, en materia de protección del ambiente, cambio climático y el fortalecimiento de relaciones bilaterales con países de la región, hay logros que podemos como sintetizar en lo siguiente. Eh, lo primero, Colombia, a pesar de muchos creían que el África y el mundo árabe pues era ajeno a nosotros, que nuestra mirada tenía que ser una mirada estrictamente hacia Estados Unidos, una dependencia económica y en todo sentido de Estados Unidos. El presidente Petro tomó la decisión de abrir su política internacional y comercial al mundo entero. Abrió embajadas que no se tenían sino en dos países de África, a más de 8 o 10 ya embajadas en diferentes países africanos. Dos, abrió embajadas en numerosos países árabes y estableció o tiene hoy Colombia una relación importante comercial con estos países. Tres, el tema de China, un tema muy importante para Colombia. Yo recuerdo cuando siendo ministro acompañé al presidente a la frontera con Ecuador y nos reunimos con el anterior presidente de Ecuador, cuya tendencia ideológica era muy diferente a la del presidente Petro. Y en esa reunión el presidente de Ecuador le dijo al presidente Petro, yo hice algo que yo le recomiendo que haga usted con China. ¿Sabe cómo reduje mi deuda externa? Y le dijo, ¿cómo? Le dijo, le vendí mi deuda externa a China. Hoy Ecuador y Perú no solo han reducido su deuda externa, sino que Perú tiene una de las carreteras más importantes y uno de los puertos más importantes del mundo, con aporte chino sin que ello haya significado que le entregaron su soberanía. Colombia no se ha entregado a la China. Colombia lo que ha abierto es la oportunidad que sigan llegando inversiones de países diferentes a Estados Unidos. Y en infraestructura hoy China es importante. La propuesta del presidente de la Ruta de la Seda, la propuesta de acercarse a China, es una propuesta de abrir el comercio a un vecino que tenemos en el Pacífico. Y ¿cómo va a avanzar el tema de China? Pues va a depender mucho de cómo en estos meses se puedan concretar algunos acuerdos que puedan beneficiar a Colombia. Logros destacados, la consolidación de la política de paz integral, si bien ha sido difícil el proceso de negociación de la paz, sí hay una gran cantidad de países del mundo que están apoyando a Colombia en cooperación para alcanzar la paz. Alcanzar la paz no es fácil. No se hace en un año, no se hace en un gobierno, se hace en varios gobiernos. La integración regional se ha fortalecido, la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, y eso es una de las grandes apuestas del presidente Petro, de promover la cooperación con los países vecinos. La protección del medio ambiente, se han priorizado los esfuerzos para combatir la deforestación y proteger a la Amazonía, así como promover energías renovables y transición energética. Hoy el gobierno trabaja con China, con los países árabes, con Suecia, con Noruega, con Dinamarca, para llevar energías limpias a Colombia. Y estamos avanzando en países como Irlanda con algo que Colombia nunca había hecho, que es la energía geotérmica. Las relaciones bilaterales se han fortalecido los lazos con países como Venezuela al haberse reabierto la frontera, reanudando el diálogo y la cooperación bilateral. La cooperación internacional en el caso colombiano, pues a pesar del golpe que significó el tema de Estados Unidos, del gobierno de Trump, pues el presidente Petro no se quedó quieto y decidió que el mundo era algo más que el vecino del Atlántico Norte. Y por eso hoy gran parte de la cooperación viene de la Unión Europea, viene de países como Suecia y Noruega, que le dan a Colombia oportunidades que antes se tenían con Estados Unidos. Eh, la recuperación económica, buscando acuerdos comerciales con otros países. Colombia no ha cortado, por ejemplo, el TLC que tiene con Estados Unidos, ha propuesto renegociarlo, pero para ser equitativo y justo con nuestras empresas. Y bueno, las relaciones con Estados Unidos muy complejas.
Lo son, por supuesto, porque de antaño sabían ustedes cuando estaba en la campaña el presidente Petro y luego cuando estaba en campaña de Trump, que la distancia era muy grande entre ambos. Y desde que llegó al gobierno el presidente Trump, lo primero que hizo fue con su secretario de Estado, pues alterar la buena relación que había entre los dos países. Y el presidente Petro, pues, no se quedó callado, no se quedó quieto. Y eso, pues, ha generado las dificultades que hoy tenemos con Estados Unidos. No se ha cortado el comercio, pero las decisiones de Estados Unidos han afectado a muchos países y por supuesto a nosotros lo ha hecho. El presidente Petro, como les decía, propuso un nuevo eje de cooperación global basado en el diálogo de civilizaciones en la cumbre China y CELAC y lo está proponiendo en diferentes escenarios eh, globales. Mm. Juega un rol muy importante en el tema de las relaciones de América Latina, Caribe y la Unión Europea, toda la política de descarbonización, que es una política que busca fomentar el tema de las energías limpias, eh, utilizando las tecnologías actuales. Hoy con Suecia, los avances son muy significativos para llevar nuevas oportunidades de energías limpias, fenómenos que no se veían antes, hoy son y serán posibles en Colombia. Por supuesto, Dinamarca es también un aliado estratégico y lo son también los chinos. Colombia va a empezar a construir la planta más grande en América de paneles solares y va a empezar a explotar la energía térmica. Y finalmente, para darles la palabra, si tienen preguntas, si no están de acuerdo, bienvenidos. Yo soy siempre un convencido que las diferencias son importantes, son necesarias. Lo que no podemos es alimentar el fanatismo y el apasionamiento que nos lleva a crear esta división entre seres humanos. Yo iba a decirles que el tema de las relaciones en el Medio Oriente y el tema de Rusia y Ucrania, con lo que cierro, pues el presidente de Colombia mantiene relaciones, pues Colombia, lideradas por él con Rusia, no las ha cortado, las mantiene, pero no se ha metido en el conflicto de Rusia-Ucrania, salvo decir que debe haber paz, pero es un tema que tienen que resolver los dos países y no ha considerado que deba tener un rol significativo como sí cree que debe tenerlo en el tema de Palestina. Y lo ha hecho porque es un tema del cual él ha sido convencido de tiempo atrás y esa ha sido su posición frente al conflicto de Gaza. Y cierro diciendo que en el discurso del presidente en la CELAC, cuando recibió la presidencia de la CELAC, dijo, les dejo algunas inquietudes como tareas posibles y voluntarias a la CELAC. Una es ver si la CELAC pasa a la acción y a la integración práctica. Creo que debemos pasar a un concepto que usan los europeos, el de consenso suficiente, en lugar de la unanimidad absoluta, que siempre son redes. Esto inspirado en el mecanismo de toma de decisiones que tiene la Unión Europea. Y en materia de proyectos de cooperación regional y global, el jefe de Estado dijo en ese discurso, hizo una invitación a construir una gran red eléctrica para toda América Latina y a lograr la conectividad total desde América del Norte hasta la Patagonia. Les doy la palabra, preguntas, comentarios que tengan. Díganme a alguien, yo creo que ha sido un desastre. Díganme a alguien, comparto esto o lo otro, o no sé. Bienvenidos, los estudiantes siempre tienen la palabra. Muchísimas gracias por su presencia aquí. No, placer acompañar a mi amigo Eduardo. Muchas gracias, Eduardo. En el gobierno del cambio, siempre cuando se está haciendo su ponencia, hay su argumento y hay a la idea en la cabeza en un caso de mi persona, como un contraargumento a cada situación que presentaba. No es político,
pero, ejemplo, en África hay menos del 1% de la diáspora de migrantes. Entonces se abren embajadas en un continente donde los migrantes colombianos no hacen mucha presencia y se pelea mucho con el gobierno de Trump cuando el principal país donde van los colombianos a migrar es Estados Unidos y segundo España. Entonces, ¿por qué hay esta ¿por qué manejan esta política tan radical, sabiendo que los afectados a la final serían los colombianos? Porque Estados Unidos es un país donde tienen muchísimos colombianos y allá donde es el principal país donde emigran los colombianos. Entonces, se debe manejar mejor la prudencia como jefe de Estado y pensar más en los colombianos. Porque habla usted de prudencia frente al tema de Estados Unidos. ¿En qué sentido puede afectar eso a los colombianos que hoy no son perseguidos? Porque es que hay la misma política de Estados Unidos. En Noruega, en Dinamarca, en Alemania, la persecución a los migrantes es impresionante. Es lo mismo que hace Estados Unidos. No diga al respecto de Estados Unidos. Por eso es lo que digo, que hay que manejar menos la calentura política, pensando más los, en los colombianos, ¿Cómo en qué? en evitar un país donde están la mayor cantidad de colombianos migrando. Pero el presidente solamente frente a lo que dijo Trump es que no estaba de acuerdo que en los aviones que se obligaban a Colombia con migrantes los trajeran con, eh, con esposas, porque no eran delincuentes, no eran condenados. Eso lo haría cualquier presidente que defiende a sus conciudadanos. Yo no podía permitir que a unos hijos míos los metieran en un avión así, cuando simplemente los cogieron por ser inmigrantes, pero no por ser delincuentes. Entonces, si el presidente no habla, entonces ¿quién habla por esos colombianos? Si el presidente nunca le negó a Trump que mandara a los colombianos, le dijo, yo le pongo los aviones para que los mande bajo mis condiciones, no con maltrato a colombianos. En eso sí tienen razón. El tema de las embajadas en África, no solamente se abren embajadas con fines de la diáspora, también se abren con fines comerciales y de generación de una nueva relación entre dos naciones o dos continentes que antes eran absolutamente muy marginales. Si usted mira a los países europeos, lo digo por el caso de mi país donde estoy, en Suecia, los ministros de Suecia se la pasan en África buscando oportunidades de comercio, de allá para acá y de aquí para allá. ¿Qué busca Colombia? Oportunidades de comercio con el café, con las flores, con las frutas. Y un embajador busca también decir, aquí hay presencia en mi país y vamos a buscar oportunidades comerciales. Colombia quiere abrir oportunidades, bueno, si es comercial se entiende, pero por ejemplo, tenemos países que son de cultura muy distinta y bastante, somos opuestos, como los países arábicos. La cultura arábica es muy opuesta y en muchos casos poco garantista de los derechos humanos que usted dice. Para el feminismo, en muchos países arábicos no se apoyan los derechos a las mujeres. Entonces, hacer alianzas con países que no son garantistas de derechos fundamentales, ha sido un logro histórico para las mujeres, para los LGTBQ+, que usted mencionó, y tener esta tendencia a un apoyo con países que no respetan estos derechos humanos es un poco contradictorio. Por ejemplo, en Pakistán, o sea, bueno, esa guerra Pakistán Israel es un tanto político-ideológico y tienen sus fines históricos que querer participar nosotros, incluso opinando en eso, en esa guerra es un poco irresponsable. Opinar en una guerra tan histórica y que tiene sus principios y sus fuentes muy profundas, pero donde sí se puede opinar es en el estilo del país y en el estilo de estas comunidades. Y es que Pakistán no se apoyan a los LGTBQ más allá, ya se castigan. Entonces, usted propone que Colombia debería cerrar esas embajadas, incluso hoy la de Estados Unidos.
porque el presidente Trump dijo que en Estados Unidos solo hay hombres y mujeres Y es verdad, y no hay personas con diversidad sexual a las que hay que reconocerle los derechos. hay hombres y mujeres y habemos gays. Por eso, y entonces, ¿cuál es el problema con los árabes? Porque usted finalmente no por tener embajadas está comulgando con lo que piense, porque el mundo entero tiene embajadas en los países árabes. Eso no significa que usted comulgue con un gobierno, simplemente mantiene relaciones o abre relaciones para temas comerciales para los ciudadanos que tienen nosotros de los países árabes. Uno, tenemos intereses en materia energética, tenemos intereses económicos. En Colombia, lo que le está dando, por ejemplo, hay más de 4 hospitales que ya el gobierno de Emiratos Árabes le dio a Colombia, entre los aportes a la salud. Entonces, por una cultura que tiene milenaria, no abriría la oportunidad a frontera o a embajadas con esos países. Pues hay más opciones, Juan Carlos. Es como que, vale, es como que en una ciudad tenemos 100 restaurantes y me gustaría uno, claro, pero también puedo con otro, puedo ir a otro y también puedo hacer las comerciales con otro. Eso no es determinante. Bueno, en fin, Sí, son concepciones. sí, sí, cierto. Doctor, Profesor, pues, gracias. muchas gracias, muchas gracias. Usted forma parte de la institucionalidad que todos decimos defender, entonces también es una oportunidad muy comunicativa de que tenga esta concreción. Me excusa de pronto, doctor, que tire un poco el agua para mi molino, pero en el saludo que daba el profesor Auker mencionaba un hecho que es muy significativo en la proyección de la cultura universitaria para América Latina. O sea, un profesor como Alexi es conocido en el mundo y en toda Latinoamérica. Entonces, en la exposición suya, doctor, qué bueno que hubiese un capítulo de la cultura y de la relación de las culturas. Yo sé, totalmente justificado lo del tiempo, pero los que nos hemos ocupado también del derecho comparado, incluso en la sesión anterior, que fue de AFIP, empíricamente se puede demostrar un dato. O sea, tal vez más influyente durante décadas en América Latina fueron todos los países escandinavos. Esto se puede demostrar empíricamente, o sea, incluso un filósofo como Oliver Crona, con la que nos formamos generaciones, el mismo Cine, Bergman, es para los que nos hemos aproximado a la filosofía, tal vez, digamos, el cine más filosófico que ha existido. Entonces, de pronto, no sé si me hago entender en la sugerencia que pongo. Qué interesante en esta oportunidad pues, de influencia, de gestión, como potenciar también este capítulo de la cultura. Eso es cierto, Miguel, se lo digo por además conocimiento concreto del caso de Suecia. Nosotros tenemos hoy en la Cancillería una dirección cultural que tiene un marcado direccionamiento a que toda la política de las embajadas y consulados se debe dirigir a el tema cultural, a promover los valores culturales, a promover las relaciones con culturas que tienen mucha relación con nosotros, a promover el tema artístico, a promover el tema del Pacífico, a promover la cultura en general. Y promovemos arte, promovemos la música, promovemos el baile. Hay una gran promoción en materia cultural. Y en eso, mire, el tema sueco. El tema de ahora que se está negociando el tema de los aviones militares, cuando la campaña del Libertador, quienes estuvieran al lado de él, casi como codirectores de esa campaña, fueron los suecos y daneses. Y eso trajo muchos elementos culturales. En Suecia, en el norte, hay una población que se llama, bueno, eh, donde estamos celebrando este año en diciembre 200 años entre Bolombolo, que es el pueblo de Antioquia, su tierra, y el pueblo que se llama Corquilómbolo.
y la cultura que trajeron los habitantes de esa población quedó muy marcada en temas culturales de Antioquia. Entonces sí, tiene razón. El problema es que, pues, no la mencioné, como no mencioné muchas otras, por razón de tiempo. Pero sí, es muy importante, por supuesto. La diplomacia cultural de este gobierno ha sido muy activa. ¿Alguno quiere decir algo más? No, adelante. Pues una cuestión bastante personal va a ser bueno, es un placer escuchar todo esto lo como un poco más cercano. Normalmente uno lee acerca de política en periódicos o noticias. Y bueno, yo soy migrante colombiana ya desde hace mucho tiempo, 10 años viviendo acá en Alemania. Y creo que el gobierno actual es realmente la primera vez que me siento representada como mujer de 36 años. Eh, Creo que viéndolo desde el exterior, creo que hay como un gran paso y como una esperanza realmente al cambio. Creo que las políticas que hemos seguido viviendo durante todo este tiempo tienen que tener como una mentalidad moderna, más para la gente, y creo que eso es lo que está ofreciendo la política normal del país, de Colombia ahora mismo. Creo que no es ni de derecha ni de izquierda, sino humano, así lo siento, y es por eso que para mí es un gran éxito. Entonces, creo que no. Muchas gracias. La verdad es que uno quisiera que fenómenos tan arraigados entre nosotros que nos hacen tanto daño como la violencia, la corrupción, se pudieran terminar. Uno se pregunta siempre si es que yo he recorrido todo Suecia y me pregunto qué no tiene Colombia que tiene Suecia y por qué nosotros no podemos ser aún mejores que los suecos. Y dice uno, primero, porque la sangre nuestra va llena de un odio, de una violencia que se metió y va pasando de generación en generación. Y uno lo siente cuando uno viaja de acá a Colombia y llega y coge el carro, a pesar de que acá uno paraba en todas las esquinas, dejaba pasar al ser humano, no pita, no pelea con nadie, apenas toma el carro en el aeropuerto El Dorado, inmediatamente se le activa uno el chip. Entonces se baja del carro, pelea contra el otro, y dice uno, ¿por qué no hemos sido capaces de superar eso? La corrupción. Mire, muchos dirán, bueno, pero es que el gobierno de Petro ha sido como los gobiernos anteriores, que ha habido corrupción, es que es un fenómeno que está enclaustrado en todos los estratos sociales, desde las poblaciones más pobres hasta las ciudades, de los lugares más ricos. Los más ricos son más corruptos que los más pobres. Y uno se pregunta, ¿y por qué un muchacho de 15 años se presta para un atentado contra otro ser humano? Y uno dice, ¿dónde está la raíz de lo que llevó a ese muchacho a hacer lo que hizo? Obvio, es inaceptable, pero ¿qué nos pasa? ¿Por qué no hemos podido curar ese odio, esa corrupción? El día que Colombia acabara la corrupción, sería... yo voy a cerrar diciendo algo. Yo se lo decía a la fiscal antes de Colombia hace un par de meses y le decía, hoy tenemos un presidente del Senado de la República que se ufana de que está en contra del presidente, que hay que acabar con esto y lo otro, pero cuando yo era ministro, vayan a preguntar sobre el tema si es que es tal como hoy aparece ser. Entonces, dice uno, hay una incoherencia tan grande entre lo que dicen los políticos y lo que hacen los políticos. Le pasa al presidente con la gente más cercana a él, que lamentablemente uno no puede responder, sino por sus hijos, porque uno los ha educado. Un hijo mal criado es un hijo presto a la corrupción, a la delincuencia y a la violencia. Entonces, bueno, yo quería dejarles como algunas ideas. Hoy mi presencia acá era por tener este gesto de acompañar a un amigo que lo ha sido siempre
desde hace más de 30 años en la vida, que es John Jairo. Y, y bueno, quisieron que hablara un poco de lo que es el tema internacional. Y diría para cerrar, yo estudié, me encantaba la materia de Derecho Internacional en mi facultad y me enseñaron Derecho Internacional privado y público. Y cuando llegué a trabajar a Naciones Unidas la primera vez, dije, bueno, pero este no es el derecho internacional que yo leía, ni que me enseñaba Monroe Cabral, ni los internacionalistas. Y hoy el derecho internacional no es el que le enseñan a uno, no es el de los libros, no es el de los tratados, no es... No, el derecho internacional es un derecho demasiado volátil, demasiado, donde las potencias siguen siendo potencias y haciendo lo que quieren en el mundo, lamentablemente. Entonces, pues sí, uno tiene que seguir informándose, conociendo qué pasa y siempre con beneficio de inventar. Entonces, bueno, unas pequeñas ideas de lo que es la política exterior del gobierno del presidente.